Queremos decirlo, encantado que estamos de que haya gente que sintoniza en esta serie de estudios Uri Lewis, Fundamentos Bíblicos. Sé que a veces los estudios pueden parecer algunos un poco largos, pero queremos extraer todo lo posible en el poco tiempo que tenemos en estas grabaciones de la palabra de Dios, que es infinitamente llena de bendiciones. 31.000 aproximadamente versículos que todos son de provecho para nuestra vida espiritual. Entonces queremos invitaros en este día a mirar uno de los salmos sorprendentes. Volvemos al pensamiento de que cuando Cristo estuvo en la cruz, casi todo lo que él decía podía referenciarse como trasfondo al Salmo 22. Y por eso vamos a ir leyendo versículo por versículo, pero identificándolo con lo que ocurría en el monte Gólgota, donde la cruz estaba emplazada, donde Cristo dio su vida bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Ahora, 1000 años antes de la muerte de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo nos revela lo que hubo en el corazón y sobre los labios de Cristo Jesús, proféticamente. Este salmo nos da una sorprendente introducción a las mismísimas y conocidísimas 7 palabras de la cruz. Vamos a 1 Pedro capítulo 2 y mira estos dos versículos, versículos 24 y 25. Dice: Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Todo lo hizo Cristo a favor del pecador, porque el pecador no pudo hacer por sí mismo, y todos nos encontramos en esa categoría de pecadores, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora en Cristo Jesús habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, y ese pastor y obispo de nuestras almas es Cristo Jesús mismo. Ahora vamos a esa primera palabra. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice la palabra de Dios: y acerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, interpretándolo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O desde el primer momento en la cruz, Jesús citaba del Salmo 22. El primer versículo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Qué tremenda profecía. Dios Padre tuvo que apartar su vista del que cargaba sobre sí el pecado del mundo. Habacuc 1:13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, dirigiéndose el profeta a Dios Padre, y no puedes ver el agravio. Ahora, durante 3 terribles horas de las más densas tinieblas, Jesucristo sufrió la indecible ira de Dios contra el pecado de todo ser humano. La santísima justicia de Dios requería esta espantosa aflicción del santo y justo Hijo de Dios si iba a poder ser salvo el pecador. No había otro remedio, no había otro que podía interponerse entre la ira de Dios y el pecado del hombre. Si no fuera por él, todos irían a una eternidad en perdición. Hebreos 2, 9 y 10 nos recuerda. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en su tiempo de humillación. Él es el creador, él siempre fue el supremo sobre todo. Pero vemos a Jesús coronado ahora de gloria y de honra,
por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Esto no significa que todos se salvan, porque Él es la propiciación de nuestros pecados, pero uno tiene que reconciliarse con Dios para que esa propiciación de Cristo, lo que satisfizo la justa demanda de Dios, pueda valer para el hombre. Tiene que reconciliarse con Dios y nosotros somos embajadores de reconciliación, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, por el cual todas las cosas subsisten, Cristo Jesús, creador y sustentador, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones el autor de la salvación de aquellos que iban a ser salvos, es decir, Cristo Jesús es el autor de la salvación. Ahora, que el que alberga en Cristo Jesús, el que se esconde, el que se refugia en Cristo Jesús, por la fe, escapa eternamente esa misma terrible condena bajo la ira de Dios, la que tendrán que sufrir los que rechazan al Salvador por haber pisoteado la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 10, 29 y 31. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios, el que le pisoteare, teniendo por común la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es que no hay otro remedio. Lesa majestad en máximo grado. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora Dios ofrece en Cristo la escapatoria, no tiene uno que sufrir lo que Cristo sufrió durante ese terrible tiempo cuando Él sufría por los pecados de todo el mundo. El que no se alberga en Cristo Jesús tendrá que sufrirlo, aunque Cristo ya murió por él. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Pues según Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, versículo 2 de Salmo 22 nos dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Israel fue apartado para ser el portavoz en cierto sentido en favor de las naciones, un cauce para bendición de ellas. Salmo 34:1. Bendeciré al eterno soberano en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Versículo 4. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Versículo 5. Clamaron a ti, fueron liberados. Confiaron en ti y no se avergonzaron. Ahora, en contraste con los que sufren debidamente por su deliberado rechazo de la gracia de Dios, los creyentes en Cristo, por contraste, serán recompensados por su fidelidad a Jesús en medio de la persecución. Según Tesalonicenses 1, 4 al 7, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Ahora, esto es sencillamente una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
vendrá el momento en que todo se rectificará. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, solamente en Cristo Jesús puede hallar el hombre paz y reposo espiritual eternos. Colosenses 1:20 nos recuerda por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitara toda plenitud de la deidad y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por medio de él, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. De parte de Dios ya todo está resuelto porque Cristo cubrió el expediente para no solamente el pecador, el hombre que peca, pero también la consecuencia del pecado en la naturaleza que sufrió menoscabo por causa del pecado de Adán y Eva. Ahora Cristo mismo quedará satisfecho del resultado eterno de su agonía expiatoria. En Isaías 53, este famoso capítulo del Antiguo Testamento, versículos 10 al 12, nos dicen, con todo eso, el eterno soberano quiso quebrantar al Señor, sujetándolo a padecimiento, pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia espiritual, vivirá por largos días eternamente, y la voluntad del eterno soberano será en su mano prosperada. Ahora verá el trabajo de su alma y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Con quienes? Los que le son fieles aquí en la tierra, en esta vida, por cuanto él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Primera palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero vamos a la palabra número 2. Lucas 23:34. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo sus vestidos echaron suertes. Ahora vamos otra vez al Salmo 22, que es de donde partimos en nuestro estudio de hoy. Versículo 6, ya hemos leído los primeros 5. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Qué grandemente le despreciaron cuando él era el más hermoso de todos los que jamás hayan existido. Del gusano cocus, cuyo cuerpo machacado y majado supuraba el carmesí, con él se tiñeron las cortinas y las pieles de la cubierta del tabernáculo en el desierto. Isaías 52:14. ¿Cómo se maravillaron de ti muchos? De tal manera su aspecto fue disfigurado más que el de los hombres. La distancia entre la perfección física de Cristo y en el estado en que quedó desfigurado excede a toda la desfiguración que jamás algún ser humano haya sufrido. Y su apariencia más que la de los hijos de los hombres. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo, versículo 8 del Salmo 22, encomiéndese al eterno soberano, líbrelo, sálvelo, puesto que en él se complacía. Por la turba que lincha inmediatamente se dispersa. La víbora que pica luego se desliza por la hierba. Pero en cuanto a estos malévolos, Lucas 23:35 dicen, y el pueblo estaba mirando el crucificado y con ellos también
Se burlaban de los gobernadores, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Tenía todo poder para hacerlo, pero él entendía el propósito por haber sido llegado a este mundo por encarnación, el Dios eterno. Nunca hubo un momento que no existía en relación con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Los soldados también lo escarnecían todo el mundo, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora vamos a la palabra número 3. En Juan 19, 26 al 27 dice: y cuando vio a Jesús, a su madre, María, y al discípulo que él amaba, el apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, Juan, la recibió a María en su casa. Verso 9 del Salmo 22 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hace esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Cristo tuvo un desarrollo humano. No nació con naturaleza pecaminosa, nació virginalmente, pero el cuerpo perfecto de Jesús para el sacrificio fue entretejido en el vientre de la Virgen María. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Ahora el Hijo nos es dado porque era Hijo de Dios eternamente en el pasado, pero ahora hay un niño que tomó naturaleza de ser humano, Dios manifestado en carne. En Juan 2:4 aún no habla, no había venido, nos habla de que no había venido su hora. Jesús le dijo: ¿qué tengo contigo? Hablando a María misma. ¿Qué tengo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora en Juan 19:26 sí había llegado su hora. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. La muerte siempre disuelve lazos familiares. Entonces en el cielo eternamente no habrá ninguno que tenga superior vínculo con Jesús, sea cual haya sido ese vínculo aquí en la tierra. Todos seremos exactamente miembros de la familia de Dios, hijos del Padre Celestial. Verso 10. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, dice el Señor Jesucristo proféticamente en el Salmo 22. En Isaías 9:6, hijo nos es dado. Él ya había existido eternamente antes. Miqueas 5:2 lo refrenda. Tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las millares de Judá, pero de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo mismo es desde la eternidad pasada, sin inicio, sin principio, como lo tenemos nosotros, y continuará eternamente en el futuro. Con la muerte se disuelven, vuelvo a decir, los lazos personales familiares. Volvió a ser ahora la relación de Jesucristo con María lo que fue antes de estar en su vientre. Versículo 11 del Salmo 22. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
había llegado la terrible hora de tinieblas. Dice Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas ahora es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Qué terrible, terrible pronunciamiento. Ahora vamos a la cuarta palabra y cómo trasciende en el Salmo 22. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya consumadas, en términos del pago que él tenía que hacer bajo la ira de Dios por nuestros pecados, no por el suyo, porque nunca tuvo ninguno, para que la escritura se cumpliera, él dijo, tengo sed. Salmo 22, 12, que proyecta esta realidad hacia el futuro 1000 años después. Verso 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Estos eran los gigantescos aurochs de antigüedad. Verso 13, abrieron sobre mí su boca como león que despedaza y que ruge. Clara imagen, ciertamente, de animales salvajes, toros orientales, leones occidentales. Versículo 14 del Salmo 22. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Nunca se rompió ninguno. Eso era profetizado. Pero descoyuntado, sí. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. He aquí una exacta descripción de crucifixión, cosa practicada por los romanos, pero desconocida en tiempos del salmista. De crucificación mucho antes que los romanos lo practicaran. Disecación de cuerpo, descoyuntamiento de huesos, rompimiento de corazón quebrantado. Crucifixión era el método de castigo más inhumanamente cruel imaginado por la mente más depravada del ser humano. Con todo, el misterio de la iniquidad estaba entrando en el terreno de su final destrucción. Colosenses 2, 14 y 15. Borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira lo que logró Cristo. Verso 15 del Salmo 22. Se secó como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. He aquí la agonía indecible de sed atormentadora. Ahora vamos a la quinta palabra de la cruz. En Lucas 23, 46a. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Verso 16 del Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Verso 17. Puedo contar todos mis huesos. Ellos miran, me observan. Jesús es aquí expuesto a la más vergonzosa exhibición delante de las multitudes. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. Qué vista más perfecta de ese futuro de 1000 años después del salmista. Los verdugos se dedicaron a desnucarlo, desdeñarlo, desmembrarlo, desposeerlo. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
El repartimiento de sus vestimentas se menciona en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le despojaron de todos sus bienes materiales, pero en su lugar dejó un nuevo pacto y la garantía de una herencia eterna. Hebreos 9:15, así que por eso es Cristo Jesús, mediador del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Primera Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, Salmo 22, 19. Mas tú, oh eterno soberano, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a venir en mi ayuda. Fue un desamparo, mas no un abandono. Versículo 20 del Salmo 22, libra de la espada mi alma, mi única, del poder del perro. Libra mi unigénito, mi amado. Tras su bautismo, dice Mateo 3, 16 al 17, Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego, cuando ministraba, misma expresión, mi amado Mateo 12, 18, he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a los gentiles. También en su transfiguración se vuelve a repetir esa frase del amado, del Padre. Mateo 17, 5, mientras aún estaba hablando, he aquí una nube brillante, la Shekinah, los cubrió, y aquí una voz desde la nube gloriosa, no una nube de agua, sino la nube de gloria, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Ahora vamos a Salmo 22, versículo 21. Sálvame de la boca del león y respóndeme librándome de los cuernos de los búfalos. El león rugiente que busca devorar tiene su fin ya prescrito y garantizado. Cristo ya ganó la victoria. Solo ahora hay que recoger los efectos y los despojos. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, cuando él divide los cabritos de las ovejas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí búfalos se refieren a los unicornios, acordando al madero, la cruz, la asta, el palo en que fue crucificado Cristo. Hechos 13, 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, esto es a nosotros los que hemos confiado en Cristo Jesús. Es poder de Dios. 1 Pedro 2, 24. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados.
Ahora vamos a la sexta palabra de la cruz. Lucas 23, 42 al 43. Dijo el malhechor, otro que estaba crucificado con él, a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate que el anterior le zahería, pero este que está al otro lado clama al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué preciosa es la creencia de él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham, donde hay una enorme cima entre el seno de Abraham y ese infierno, el Hades, donde los que no recibieron la gracia de Dios eficazmente, lo que la recibieron en vano, van a estar sufriendo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Salmo 22, 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él bajó ahí, a las entrañas de la tierra, al seno de Abraham, para anunciar el resultado, que ellos creían en él y ahora ven el resultado de beneficio y de bendición. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Ahora, este versículo se cita en Hebreos, capítulo 2, versículos 10 al 12, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo Jesús. Porque el que sacrifica y los que son santificados, el que santifica, perdón, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Ahora, a partir de aquí ya no se oye más el rugir de los leones, ni el bramido de los búfalos, ni el ladrido de los perros, ni el silbar de las serpientes, ni las mofas de las multitudes sedientas de sangre. Segunda Timoteo 1:10. Ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, la vida eterna, por el Evangelio. La comunicación verbal es singular al hombre, no existe entre los animales. ¿Por qué? Porque fue creado a la imagen de Dios. Mediante la comunicación verbal, Dios nos comunica inteligible su voluntad y su propósito y su plan. La más alta expresión de la comunicación verbal humana es la alabanza a Dios. Mira estos versículos del Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Ahora, ese puñado de seguidores de Jesucristo en torno de la cruz representaba la incipiente iglesia que amaba a su amado Redentor. Primera Pedro 1, 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Él venga por su iglesia en esa nube de gloria, en su paroucía. A quien no habiendo visto, lo amáis. En
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salmo 22, otra vez, versículo 23. Los que teméis al eterno soberano, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob y de las naciones que recibieron la fe del Mesías. Y tened temor de él, vosotros, descendencia toda de Israel. Bueno, en los versículos 1 al 22 habla Jesús, él estaba siendo citado en el Salmo 22, el versículo 1 al 22, pero a partir del verso 23 toma la palabra el Espíritu Santo. Cristo Jesús fue el primero en elevar sus alabanzas al Padre. Ahora nos toca a nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, ofrecer continuadas alabanzas. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces en Salmo 22, 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. El Señor siempre promete responder, oír y responder al clamor. Jesús oyó al que le clamó, el malhechor transvicto, el arrepentido, reverenció a Jesucristo y se sumó a la gran congregación celestial con sus alabanzas. Salmo 22, 25, será de ti mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que lo temen. Jesús pagó su voto hecho al pecador para hacernos partícipes de la ciudadanía en la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, este pasaje precioso. Mas os habéis acercado al monte de Sión, no al monte de Sinaí, sino ahora al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles, es decir, la residencia oficial celestial, no terrenal, sino celestial, de la iglesia con Cristo, y la congregación de los primogénitos, la iglesia misma que están inscritos en los cielos, a Dios, que estará presente, el juez de todos, y a los espíritus de los justos del Antiguo Testamento, hechos perfectos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza, de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora Salmo 22, versículo 26. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán al eterno soberano los que lo buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre por la redención de Cristo Jesús. Por tanto, el pecador que en él confió se sació y disfrutó de la vida eterna a partir ahí mismo de la cruz al lado de Cristo Jesús. Ahora palabra número 7. Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es, ya está, terminado la obra. Y habiendo inclinado la cabeza, él mismo entregó el Espíritu. Verso 27 del Salmo 22, se acordarán y se volverán al eterno soberano todos los confines de la tierra y se postrarán delante de ti todas las familias de las naciones. En Filipenses capítulo 2 claramente se refiere a este evento. Cristo Jesús, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte. Muerte de cruz, la peor de las muertes.
por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Salmo 22, verso 28, porque del eterno soberano es el reino, y Él se enseñorea de las naciones. Salmo 2, 7 y 8, yo publicaré el decreto, el eterno soberano me ha dicho, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado hoy. ¿Cuándo? En la resurrección física de la muerte. A partir de ese momento Dios le declara hijo en el sentido ya completado de sus dos naturalezas. Pídame y te daré por heredad a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Cuando Cristo subió al cielo, Él era un hombre glorificado, con la naturaleza glorificada, pero nunca dejó de ser Dios eterno. En consecuencia de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, toda la creación será liberada de esclavitud a corrupción que sufre ahora. Ahora un día se harán nuevos cielos y nueva tierra, pero mientras Cristo tenga aquí su iglesia y también en el periodo milenario, cuando Él reine con la iglesia sobre todas las naciones, habrá todavía esta vieja tierra, pero será muy renovada. Entonces, en Romanos 8, 19, 21 dice, porque el continuo anhelo de la creación del universo espera la manifestación de los hijos de Dios, porque el universo, la creación, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Los elementos materiales no son elementos morales, pero en consecuencia del pecado del hombre ellos sufrieron menoscabo, y sino por causa del que la sujetó en esperanza de ser manifestada. Pues también la misma creación, el universo que nos rodea, será libertada de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Salmo 22, 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo y al que no puede conservar la vida a su propia alma. Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Hasta el final del tiempo milenario siempre habrá ese lastre del pecado aquí en la tierra. Ahora, después del juicio del gran trono blanco, todo cambiará. Todo eso quedará en el lago de fuego, lo que resistió a su gracia. Y ahí el nuevo cielo y la nueva tierra será donde nunca jamás va a haber corrupción. Versículo 30 del Salmo 22, la posteridad le servirá y se contará acerca del Señor a la generación venidera. Salmo 145, 3 al 4, grande es el eterno soberano y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús después de su resurrección, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La tuvo antes y la tiene ahora para siempre. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular, un nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios trino, el unitario, el Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 31.
del Salmo 22 dice, vendrán y anunciarán tu justicia al pueblo no nacido aún, lo que él hizo. Y aquí estamos, ese pueblo que en tiempos del salmista no había nacido. Y aquí estamos, oyendo las glorias, el anuncio de lo que él hizo. Anunciarán la justicia de Jesucristo, la única válida para el cielo. La justicia de Cristo es la única que puede entrar en el cielo. Si estás en Jesús, en Jesucristo, entrarás en el cielo. Si no estás en la justicia de Cristo, pues no puedes entrar en el cielo. Segunda Corintios 5:21, al que no conoció pecado, el único, Cristo Jesús, entre los hombres. Por nosotros lo hizo el Padre Celestial, el sacrificio de pecado, la paga de nuestro pecado, para que luego nosotros, en contrapartida, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando estoy en Cristo, Él mira la justicia de Cristo. Al pueblo no nacido aún, al nuestro. Números 23. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Tetelestai, en el griego. Consumado. Todo lo hizo Cristo. No hay nada que quede por hacer. Pues terminemos. No puede haber mejor pasaje bíblico para resumir el contenido de Salmo 22 que Hebreos 7, 21 al 28. Cristo Jesús, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Cristo Jesús. Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Y los otros, hablando de los sacerdotes de antigüedad, ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes porque por la muerte no podían permanecer. Pero Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque él nunca tuvo ninguno, y luego por los del pueblo, porque esto Cristo Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No volvemos a sacrificar a Cristo incruentamente. Un solo sacrificio hizo perfecto, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué tremenda obra hizo Cristo a nuestro favor. Y qué tremendo es esa presentación profética en el Salmo 22. Solo el Espíritu Santo puede revelar lo que hay en el futuro. Y el futuro es brillante para el que ha depositado su fe en la persona de Cristo Jesús. No hay otro. Hay un solo nombre dado bajo los cielos a los hombres a quien podamos ser salvos. Cristo Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús. Si no lo has hecho antes, hazlo hoy. Hoy es el día de la salvación, no dejes que pase. Vendrá el día en que ya no habrá oportunidad más. Para algunos es en esta vida, si mueren repentinamente o cuando mueran. Pero vendrá el día en que ya Cristo venga por su iglesia y el mundo tendrá que pasar la terrible tribulación por haberle rechazado. Pero Cristo será el victorioso. Él venció el pecado, la muerte, y ahora eternamente vive
para hacer valer lo que significa su muerte. Una sustitución del pecador. Él es la propiciación de nuestros pecados, el que satisfizo la justa demanda de Dios. Y el que le recibe con Cristo la justicia de Dios que le cualifica para estar eternamente en la presencia del Señor. Hazlo hoy si no lo has hecho antes. Y si eres el Señor, regocíjate, una tu voz a la congregación en alabanza al Señor por su misericordia para librarnos de lo que merecemos y de su gracia para que recibiéramos lo que no merecemos. Salvación, vida eterna. Hazlo hoy. Que el Señor os bendiga.